Lo que vas a escuchar ahora no es un mensaje más, ni una predicación para pasar el rato. Si lo que voy a decirte es verdad, significa que tú y yo estamos viviendo los últimos capítulos de la historia tal como la conocemos. No exagero. Hay señales concretas, visibles, comprobables en la Biblia y en las noticias de cada día que apuntan en la misma dirección. Y si decides ignorarlas, no podrás decir que nadie te lo advirtió. Antes de entrar de lleno en este tema tan serio, te pido algo muy simple pero muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta en este video. Cuando haces eso, no solo ayudas a que el contenido crezca, estás colaborando para que este mensaje llegue a personas que están confundidas, angustiadas, asustadas por lo que sucede en el mundo y que no saben cómo interpretarlo a la luz de la palabra de Dios. Quédate hasta el final porque vamos a unir la Biblia, la historia y la realidad actual de una manera que probablemente nunca habías escuchado. El título de esta serie es Israel, la higuera y la última generación. No es un eslogan llamativo, es un resumen de una declaración explosiva que Jesús hizo en el Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 24, mientras habla de engaños, crisis, conflictos y de su regreso, introduce una imagen aparentemente sencilla, pero cargada de profundidad profética. Nos dice que aprendamos la parábola de la higuera, que observemos sus ramas, sus brotes y sus hojas, y que a partir de eso discernamos en qué momento del reloj de Dios nos encontramos. En la Biblia, los árboles no son decoraciones poéticas. El olivo, la vid, la higuera, cada uno tiene un significado que se repite a lo largo de las Escrituras. La higuera está íntimamente ligada a Israel como nación, como pueblo de pacto, como testigo de Dios en medio de las naciones. En los profetas, en los salmos y en las palabras de Jesús, la higuera aparece asociada a la condición espiritual de Israel, a su llamado y también a su disciplina. Así que cuando Cristo habla de una higuera que vuelve a ablandar sus ramas y echar hojas, no está diciendo simplemente que prestemos atención a la primavera. Está señalando que llegaría un momento específico en la historia en que Israel, después de siglos de dispersión, regresaría a la vida como nación visible. Durante casi 2000 años eso pareció imposible. El año 70 después de Cristo, el templo fue arrasado, Jerusalén quedó devastada y el pueblo judío fue esparcido por el imperio. A partir de ahí, generación tras generación, creció lejos de la tierra prometida, bajo otros gobiernos, otras lenguas, otras culturas. Muchos teólogos comenzaron a enseñar que Israel ya no tenía lugar en el plan final de Dios, que todo se había transferido a la iglesia, que las promesas sobre la restauración se debían leer solo de forma simbólica. Sin embargo, la historia real, la que se mide con fechas, guerras y tratados, se encargó de contradecir esas teorías cómodas. A lo largo de los siglos, el odio contra el pueblo judío fue constante. Expulsiones, pogromos, persecuciones religiosas, leyes discriminatorias y finalmente, en el siglo XX, el horror del Holocausto. Millones de vidas apagadas en campos de concentración, familias enteras aniquiladas, ciudades vaciadas. Humanamente, todo apuntaba a la desaparición de ese pueblo como entidad coherente. Pero contra toda lógica, contra la opinión de historiadores, filósofos y políticos, sucedió algo que la Biblia había anunciado siglos antes de que existiera la palabra sionismo. En un solo día, el 14 de mayo de 1948, se proclamó nuevamente el Estado de Israel. No fue un proceso romántico ni pacífico, fue el resultado de guerras, decisiones diplomáticas, intereses cruzados y enormes sufrimientos. Sin embargo, detrás de todo eso, hay algo que ninguna explicación puramente humana puede abarcar. Un pueblo disperso casi 2000 años, sin estructura estatal, sin ejército, sin territorio propio, vuelve a levantarse con su nombre original en la misma franja de tierra donde sus profetas habían hablado, con la misma capital que había sido destruida y anhelada durante generaciones. Ese hecho en sí mismo ya debería hacernos detenernos y preguntar, ¿qué está haciendo Dios en la historia? Cuando Jesús dijo que aprendiéramos la parábola de la higuera, anunció que la generación que viera la higuera reverdecer no pasaría hasta que las cosas que Él describió comenzaran a cumplirse. No habló de una fecha concreta, no de un día ni una hora, pero sí marcó un punto de referencia histórico. Dijo que cuando Israel volviera a levantarse, cuando la higuera volviera a mostrar señales de vida, el reloj del tiempo del fin se acercaría a su última vuelta. Y eso ya sucedió. No es una teoría.
Es un dato comprobable. Se puede localizar en archivos, fotografías, discursos, mapas y resoluciones. La pregunta no es si ocurrió. La pregunta es si estamos dispuestos a darle el peso profético que Jesús le dio. Tal vez has escuchado muchas veces la frase nadie sabe el día ni la hora, y es verdad. Pero esa verdad ha sido convertida en un pretexto para no estudiar las profecías y para vivir como si nada estuviera pasando. Jesús nunca dijo que no pudiéramos saber en qué temporada espiritual estamos. Al contrario, reprendió a su generación porque sabían interpretar la apariencia del cielo para anticipar el tiempo, pero no discernían las señales espirituales que tenían delante. Es como si hoy supiéramos manejar datos, encuestas, tendencias, redes sociales, pero fuéramos ciegos a lo que la Biblia decía que iba a suceder al final de los tiempos. Si hoy existe Israel como nación, si se habla hebreo de nuevo como idioma cotidiano, si Jerusalén se ha transformado en uno de los puntos más sensibles y disputados del planeta, no podemos tratar todo esto como un detalle más de geopolítica. La existencia de Israel en estas condiciones es una evidencia poderosa de que Dios sigue dirigiendo la historia, de que sus promesas no se han evaporado y de que lo que los profetas escribieron no eran metáforas vagas. Es como si Dios hubiera puesto un letrero gigantesco sobre el mapa del mundo diciendo, observen, he cumplido lo que muchos pensaban que era imposible. En esta serie no haremos especulaciones vacías ni buscaremos fechas sensacionalistas. Lo que vamos a hacer es dejar que la Escritura hable e interpretar la historia desde la perspectiva bíblica. Vamos a ver cómo se relacionan el regreso de Israel a su tierra, el desarrollo de tensiones globales, el aumento del engaño espiritual y el papel de la iglesia en este escenario. No estamos llamados a vivir con paranoia, pero tampoco a dormir mientras el escenario profético se despliega delante de nosotros. Dios no reveló estas cosas para que tuviéramos miedo, sino para que estuviéramos despiertos. Hay una pregunta incómoda que Jesús lanzó y que sigue vigente hoy. Preguntó si cuando el Hijo del Hombre volviera encontraría fe en la tierra. No se preguntó si encontraría templos llenos, eventos masivos, contenidos religiosos o discursos motivacionales. Preguntó si encontraría fe real. Una fe que no se queda en palabras, una fe que obedece, que renuncia al pecado, que ama la verdad aunque duela, que reconoce a Jesús como Señor y no solo como solución de emergencias. El cumplimiento visible de las profecías no es un espectáculo para amantes del misterio, es una llamada urgente a revisar de qué lado estamos. Mientras muchos discuten sobre Israel, ideologías, partidos y posturas, el foco de Dios sigue siendo el corazón. La pregunta que atraviesa esta serie es muy clara. ¿Qué significa para ti vivir en la generación que ha visto renacer a la higuera? ¿Vas a mirar todo esto como un dato más? ¿Te vas a dejar arrastrar por el ruido de opiniones y titulares? ¿O vas a dejar que esta realidad te confronte y te lleve a tomar decisiones espirituales que has postergado durante años? No basta con saber que Israel volvió a ser nación. Lo decisivo es qué haces tú con esa información a la luz del Evangelio. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en la historia de este pueblo, desde las promesas hechas a los patriarcas hasta los acontecimientos del siglo XX. Veremos por qué su mera existencia desafía la lógica y confirma la fidelidad de Dios. Y poco a poco iremos conectando esa línea histórica con las palabras de Jesús sobre la higuera y la última generación. Si hasta ahora algo dentro de ti se ha estremecido, si sientes que este tema no es un juego, te invito a seguir. No estamos hablando de teoría, estamos hablando del marco espiritual en el que tú estás viviendo hoy. En la siguiente parte comenzaremos a recorrer la historia de Israel con más detalle, para comprender por qué su dispersión fue tan extensa, por qué su regreso fue tan improbable y por qué todo esto es esencial para entender el tiempo profético en el que nos encontramos. No te desconectes. Lo que viene a continuación te ayudará a ver el mundo, la Biblia y tu propia vida con otros ojos. Para comprender el peso profético del renacimiento de Israel, es necesario detenernos y recorrer la historia con calma, sin prisa y sin ideas preconcebidas, porque una de las razones por las que muchos creyentes no reconocen las señales del tiempo final es que nunca han tomado en serio la dimensión histórica de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. La Biblia nunca se escribió para ser un libro aislado de la realidad ni para ser interpretado de manera abstracta. Cada profecía está anclada en una línea de tiempo concreta que avanza, se desarrolla, se tensa y culmina en momentos específicos. Y si no seguimos esa línea,
perdemos de vista la magnitud del cuadro completo. La historia del pueblo de Israel no es simplemente una historia más dentro de las grandes civilizaciones. Desde sus inicios, desde el llamado de Abraham, aparece como una nación diseñada para ser señal, espejo y voz. A diferencia de Egipto, Babilonia, Asiria o Roma, Israel no surge como un imperio construido sobre conquistas masivas, no nace como un reino expandido por la fuerza, ni se levanta por superioridad militar. Surge a partir de una promesa hecha a un hombre sin hijos, sin tierras propias y sin posición política. Esa lección ya nos dice algo importante. Dios no construyó la historia de Israel sobre poder humano, sino sobre un pacto que Él mismo decidió mantener a través de los siglos. Con el paso del tiempo, las experiencias del pueblo judío comenzaron a reflejar una realidad espiritual que afectaba no solo a ellos, sino al mundo entero. Su prosperidad o su caída estaban relacionadas directamente con su relación con Dios, no con la fuerza de sus ejércitos. Sus victorias más memorables no se debieron a estrategias militares complejas, sino a obediencia. Y sus derrotas más dolorosas no se explican por su debilidad, sino por haberse apartado del propósito divino. Comprender esto es fundamental, porque cuando llegamos al periodo de la dispersión, lo que está en juego no es solo un episodio político, es un punto crucial en la historia del plan de Dios para la humanidad. En el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del templo, Israel comenzó a esparcirse por todos los rincones del mundo conocido. Familias enteras fueron arrancadas de su tierra. Ciudades que habían sido símbolo de su identidad quedaron vacías. Su vida cultural y religiosa se vio abruptamente interrumpida. Durante siglos parecían condenados a perderse entre las naciones, absorbidos por culturas, lenguas y religiones ajenas. Sin embargo, a diferencia de todos los pueblos antiguos que desaparecieron por procesos similares, Israel nunca se disolvió. El hilo de su identidad permaneció vivo en oraciones, en celebraciones, en rituales, en memorias transmitidas de generación en generación. No es normal que un pueblo pueda sobrevivir a casi 2000 años de exilio sin perder su esencia, pero Israel lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba escrito. El profeta Ezequiel, siglos antes del nacimiento de Jesús, había declarado que Israel sería esparcido entre las naciones, pero también que Dios los reuniría nuevamente en la tierra que les prometió a sus antepasados. Cuando estas palabras fueron pronunciadas, Israel estaba viviendo una crisis, pero todavía existía como nación. Sin embargo, el exilio del primer siglo fue completamente distinto. No se dispersaron por unas décadas ni por un siglo. Fueron casi 20 siglos de ausencia, de persecución, de humillaciones, de migraciones masivas. Durante ese tiempo surgieron imperios enormes que pasaron como polvo en la historia. Reinos que parecían invencibles desaparecieron. Potencias que dominaban el mundo dejaron de existir. Pero el pueblo que muchos consideraban acabado seguía sobreviviendo. Esta resistencia inexplicable llamó la atención de historiadores y pensadores de distintas épocas. Algunos lo interpretaron como obstinación cultural, otros como azar histórico, otros como consecuencia de sus tradiciones. Pero ninguna de esas explicaciones alcanza a cubrir el fenómeno real. Los judíos no solo sobrevivieron como grupo étnico, sino que mantuvieron viva su fe monoteísta, sus textos sagrados, su idioma antiguo, sus festividades y su esperanza en el regreso a la tierra prometida. La historia de Israel no es la historia de un pueblo fuerte, sino la historia de un pueblo sostenido por una fuerza superior. Para la mente moderna, acostumbrada a separar la fe de los hechos históricos, resulta difícil admitir que hay algo sobrenatural detrás de esta supervivencia. Pero negarlo exige cerrar los ojos ante miles de años de evidencia. A lo largo de los continentes, en medio de persecuciones religiosas, segregación social, prohibiciones, expulsiones y genocidios, Israel no desapareció. Por el contrario, su identidad se fortaleció. Cada ataque, cada intento de destruirlos, reforzaba su determinación. Y cuando parecía que todo podía terminar con el holocausto, lo imposible ocurrió. En 1948, ante los ojos del mundo y tras una catástrofe humanitaria sin precedentes, Israel resurgió como nación soberana. Las Naciones Unidas reconocieron su establecimiento. Y lo que pasó después dejó desconcertados a militares, diplomáticos y expertos.
Países vecinos se levantaron para destruir ese pequeño estado recién nacido, sin recursos, sin ejército consolidado, sin fronteras definidas, y a pesar de todo sobrevivió. No solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Las guerras de 1948, 1956, 1967 y 1973 no solo hablan de victorias militares, hablan de algo mucho más grande. Hablan de un pueblo que, de acuerdo con la Biblia, no podía ser eliminado de la historia por más que sus enemigos lo intentaran. No estamos hablando de política, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Cuando estudiamos estas guerras, no podemos evitar notar coincidencias que van más allá de lo racional. Movimientos estratégicos inesperados, fallos inexplicables del enemigo, decisiones que cambiaron el rumbo del conflicto en horas. Incluso analistas que no tienen ninguna creencia religiosa reconocen que la existencia de Israel desafía toda noción tradicional de geopolítica. Pero los creyentes sabemos que no son coincidencias. Sabemos que Dios prometió proteger a Israel y cumplir su propósito a través de ellos. Este detalle es crucial para entender por qué Jesús usó la imagen de la higuera. Porque Israel no es un país más, es un marcador profético. Cuando Jesús dijo que aprendiéramos de la higuera, estaba anticipando que llegaría un tiempo en que Israel volvería a existir y que ese renacimiento sería una señal de que el reloj de Dios entraba en su fase final. La generación que viera ese milagro, dijo el Señor, sería la generación que vería el cumplimiento de muchas de las cosas que Él anunció en Mateo 24. No afirmó que todo terminaría de inmediato, pero sí estableció que ese renacimiento marcaba el comienzo del tiempo del fin. Y nosotros vivimos en ese periodo. Quienes ignoran la importancia de Israel suelen caer en dos extremos. O lo ven como una casualidad histórica o lo interpretan exclusivamente desde una perspectiva política. Pero la Biblia nunca trató a Israel como un país más en el mapa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Israel es presentado como un instrumento que refleja la fidelidad divina, un punto de referencia para el juicio, la restauración, el cumplimiento de promesas y la preparación para el regreso de Cristo. Desconectar la escatología de Israel es como intentar leer un libro saltándose capítulos enteros. Nada tiene sentido. Si queremos entender en qué tiempo estamos viviendo, debemos reconocer que el regreso de Israel no es una nota de interés histórico, es un anuncio que nos dice que el plan de Dios avanza, que los tiempos están madurando, que las profecías que parecían imposibles están tomando forma y que lo que Jesús dijo hace 2000 años no fue poesía, fue advertencia. En esta segunda parte solo hemos levantado el telón. A partir de aquí entraremos en cada evento histórico con mayor profundidad. Veremos cómo la dispersión, el exilio, el sufrimiento y el renacimiento de Israel fueron piezas cuidadosamente colocadas dentro del plan profético. Y veremos por qué nuestra generación, la que ha visto a la higuera reverdecer, tiene una responsabilidad que ninguna otra tuvo. En la próxima parte avanzaremos hacia el núcleo profético de Mateo 24 y analizaremos cómo las palabras de Jesús se conectan con la historia reciente. Comprenderás por qué este siglo ha sido distinto, por qué el mundo se ha acelerado de manera tan abrupta y cómo todo encaja dentro de un mismo diseño. No te vayas. Lo que viene ahora te ayudará a descubrir la profundidad de las señales que están frente a nuestros ojos. Cuando Jesús habló en el Monte de los Olivos, no estaba describiendo un escenario vago o un mensaje simbólico sin conexión con la realidad. Estaba estableciendo un mapa profético que serviría para orientar a los creyentes a lo largo de toda la historia. Pero ese mapa tiene un detalle importante. No comienza a iluminarse por completo hasta que Israel vuelve a la escena mundial. Por eso Mateo capítulo 24, leído sin el renacimiento de la higuera, parece incompleto. Muchas cosas parecían difíciles de imaginar para las generaciones pasadas. Sin embargo, después del regreso de Israel en 1948, las palabras de Jesús adquieren un realismo que antes era imposible. Cuando Cristo dijo que habría engaños, conflictos, rumores de guerras, falsos maestros y señales a nivel global, no estaba exagerando. Estaba describiendo exactamente cómo sería el clima espiritual y social de la generación final. Y lo sorprendente es que las características que él mencionó no se dan de forma aislada, sino simultánea, como piezas que encajan en un mismo panorama. Esto es clave. Las señales no son simples eventos sueltos, son patrones acumulativos,
indicadores progresivos de que el tiempo se está acercando. Jesús no dijo que al ver un terremoto o una guerra ya sería el final. Dijo que cuando todas estas cosas comiencen a suceder de manera conjunta y creciente, entonces debemos levantar la mirada. Si observamos con detenimiento la historia de los últimos 70 años, notamos un cambio profundo en la dinámica del mundo. No solo han aumentado ciertos fenómenos, sino que se han intensificado de una manera nunca antes vista. El engaño espiritual se ha expandido como una sombra sobre naciones enteras. La corrupción moral se ha normalizado. La violencia se ha sofisticado. La tecnología ha avanzado a tal velocidad que muchos sienten que viven en una época de permanente desconcierto. Todo esto no es casualidad. Es el clima que Jesús anticipó. Cuando Él habló de falsos cristos y falsos profetas, no se refería únicamente a figuras carismáticas que decían ser Mesías. Se refería a un sistema completo de confusión espiritual que afectaría incluso a personas creyentes. Hoy vemos esa confusión en doctrinas que parecen atractivas, pero que niegan los fundamentos del Evangelio. Vemos movimientos que mezclan verdad y mentira. Vemos líderes religiosos que han abandonado por completo la enseñanza de la Biblia y que ofrecen mensajes cómodos sin confrontación. Y lo peor es que muchos ni siquiera notan la diferencia. Jesús afirmó que en los últimos tiempos el amor se enfriaría y que la iniquidad aumentaría. Esto no describe únicamente delito o violencia callejera. Habla de una descomposición moral que erosiona la conciencia humana y normaliza lo que antes era impensable. El incremento de la violencia internacional no puede interpretarse sin este marco profético. Nos encontramos en un periodo en el que las naciones están en constante tensión. Las alianzas cambian con rapidez. La diplomacia parece cada vez más frágil. Los conflictos surgen en regiones estratégicas y provocan ondas de choque en todo el planeta. Y mientras algunos creen que estos sucesos son cíclicos, la Biblia enseña que llegará un momento en el que estas convulsiones no serán simplemente eventos históricos más, sino parte de un proceso que prepara la escena para acontecimientos que marcarán un antes y un después en la humanidad. Una de las señales más importantes mencionadas por Jesús es la aceleración. Él explicó que estos eventos serían como dolores de parto. Los dolores de parto no comienzan de manera intensa. Son lentos, esporádicos y manejables al principio, pero se vuelven más frecuentes y más fuertes a medida que se aproxima el nacimiento. Ese es el patrón profético. Y si analizamos los eventos globales, notamos este mismo patrón. Lo que antes sucedía cada varias décadas, ahora ocurre cada pocos años. Lo que antes tardaba años en desarrollarse, ahora está ahí en días. La velocidad con la que el mundo cambia dejó de ser natural. Es una señal espiritual. También mencionó que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del final. Y vivimos en la primera generación en la que esto es técnicamente posible. Nunca en la historia tuvimos tantos medios de comunicación, plataformas, recursos, traducciones de la Biblia, materiales de estudio o accesos digitales. Lo que antes requería siglos de misiones, ahora sucede en semanas. El mensaje puede cruzar fronteras en segundos. Y aunque no todos creen, la posibilidad de llegar a todas las naciones se ha cumplido como nunca antes. Esto no es casual, es parte de ese clima profético que Jesús describió. Debemos recordar también las palabras del apóstol Pablo. Él enseñó que en los últimos tiempos habría una apostasía creciente. La apostasía no es simplemente la incredulidad del mundo, es el abandono de la verdad por parte de quienes afirmaban creer. Y eso también lo vemos hoy de una forma clara. Iglesias que antes defendían la Biblia comienzan a diluirla. Pastores que antes enseñaban con firmeza ahora se adaptan al clima cultural. Personas que crecieron escuchando la palabra ya no toleran nada que confronte su estilo de vida. Todo esto contribuye a crear un ambiente espiritual en el que la confusión se vuelve normal. Pero el punto más importante es que todas estas señales están ocurriendo después de que Israel regresó a su tierra. Y ese detalle cambia por completo la interpretación de Mateo 24. No es lo mismo leer esta profecía en el siglo XV que leerla en el siglo XXI. Durante cientos de años los creyentes sabían que estas señales se cumplirían, pero no podían ver la pieza central del reloj profético. Israel no existía, Jerusalén no estaba bajo su control. El idioma hebreo había sido relegado a un uso litúrgico. Muchos pensaban que jamás podrían regresar como nación. Sin embargo, desde 1948, todas esas piezas regresaron a su lugar.
Cuando Jesús dijo que Jerusalén sería pisoteada por las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran, estaba señalando un periodo específico de la historia. Y desde 1967, cuando Jerusalén regresó completamente bajo autoridad judía, ese cumplimiento comenzó a tomar forma. Esto no significa que todo haya terminado, pero sí que entramos en un periodo completamente nuevo. Uno en el que la profecía dejó de ser un escenario lejano y se convirtió en una realidad que se desarrolla delante de nosotros. La generación que ha visto estas cosas no puede tomar una postura indiferente. Si reconocemos que las palabras de Jesús no han fallado, entonces debemos reconocer que su advertencia tampoco ha fallado. Él dijo que su regreso sería repentino, dijo que sería inesperado para muchos, dijo que habría personas ocupadas en sus rutinas, ajenas al panorama espiritual y que serían tomadas por sorpresa, no porque Dios no haya hablado, sino porque no quisieron escuchar. Hoy, mientras los titulares del mundo se llenan de crisis, guerras, tensiones sociales y avances tecnológicos que modifican la vida diaria, la palabra de Dios sigue diciendo que debemos velar, no velar con miedo, sino velar con discernimiento. No se trata de obsesionarse con fechas, sino de vivir con conciencia espiritual. No se trata de adivinar, sino de reconocer lo que es evidente. Y lo evidente es que los últimos 100 años han transformado el mundo de una forma que coincide con lo que la Biblia anunció para el tiempo del fin. La aceleración tecnológica también forma parte de este cuadro. En ninguna otra época de la historia se había dado un salto así. La inteligencia artificial, los sistemas de vigilancia global, los avances de la biotecnología, las herramientas digitales capaces de controlar todo tipo de transacciones. Esta realidad moderna encaja con advertencias proféticas que antes se veían como imposibles. No se puede negar que el mundo está siendo preparado para una etapa en la que una autoridad centralizada tendrá más control que cualquier imperio del pasado. Y esto sin duda es una señal, pero no debemos perder de vista lo esencial. Las señales no son para que tengamos miedo, son para que despertemos. Porque la generación que ve la higuera reverdecer no fue elegida al azar. Dios nos ha permitido vivir en este tiempo para que no seamos espectadores pasivos, sino discípulos atentos. Cada profecía cumplida es un recordatorio de que el regreso de Cristo no es una historia antigua, sino una realidad futura que está más cerca que nunca. Esta tercera parte nos prepara para entrar en una sección aún más profunda. En la próxima etapa analizaremos cómo estos eventos globales se relacionan con las palabras exactas de Jesús, con las profecías del Antiguo Testamento y con la estructura espiritual del mundo actual. Veremos cómo el panorama se vuelve aún más claro cuando todo se observa bajo la luz del plan divino. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación te hará entender con más fuerza por qué vivimos en un tiempo decisivo. Al observar con detenimiento todo lo que hemos visto hasta ahora, surge una pregunta inevitable. Si la profecía está avanzando de manera tan evidente, ¿qué significa eso para nuestro tiempo? No basta con reconocer que algo está cambiando en el mundo. La clave es comprender por qué está cambiando y hacia dónde se dirige este proceso. Y aquí es donde las palabras de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento y los escritos apostólicos convergen de una manera sorprendente. Es como si las piezas dispersas de un gran rompecabezas se unieran de pronto delante de nuestros ojos. Muchos piensan que el mundo siempre ha tenido guerras, terremotos o crisis, y es cierto. Sin embargo, la Biblia no habla de eventos aislados. Habla de un conjunto de eventos simultáneos que marcarían una generación específica. Una generación que vería a Israel renacer. Una generación que comprendería el lenguaje profético porque las sombras poco a poco se convertirían en figuras. Esa generación somos nosotros, pero no porque seamos especiales, sino porque simplemente nos ha tocado vivir en la etapa en la que el plan de Dios entra en una fase decisiva. Cuando analizamos las profecías de Daniel, Ezequiel, Zacarías y las combinamos con las palabras de Jesús en Mateo 24, descubrimos una estructura profética que siempre estuvo allí, pero que solo ahora puede entenderse en su totalidad. Daniel, por ejemplo, vio reinos surgir y caer, vio poderes levantarse y desaparecer, y aunque él mismo confesó no entenderlo, sabía que su visión estaba destinada a un tiempo muy específico, un tiempo en el que el conocimiento aumentaría, en el que la humanidad tendría acceso a información como nunca antes,
en el que las naciones estarían interconectadas y en el que un conflicto global tendría repercusiones simultáneas en todos los rincones del planeta. Hoy vivimos en ese tipo de mundo. La interdependencia global es absoluta. Lo que sucede en una región afecta a todas las demás. Las economías se conectan como vasos comunicantes. La información viaja más rápido que cualquier otro recurso en la historia. Y esa rapidez se convierte en un terreno fértil para el miedo, la manipulación y la confusión. Lo que antes tardaba meses en propagarse, ahora se difunde en minutos. Esto afecta la percepción de la verdad, la estabilidad emocional y la capacidad de discernimiento espiritual. Todo esto forma parte del clima que Jesús mencionó cuando habló de angustia en las naciones y de hombres desfalleciendo del temor ante lo que vendría sobre la tierra. Cuando observamos el comportamiento de las naciones en relación con Israel, es evidente que hay algo más profundo detrás de los titulares. No se trata solo de un conflicto político o de diferencias territoriales. Hay una raíz espiritual. La Biblia afirma que la historia de la humanidad gira en torno al plan de redención y que Israel ocupa un lugar central en ese plan. Por eso, cuando esa nación resurge, el escenario global se ajusta de manera automática. Las tensiones se incrementan, las alianzas cambian, las potencias se posicionan y aunque los líderes de este mundo no lo entienden, están cumpliendo un guión que no escribieron ellos. La profecía de Ezequiel, que habla de una coalición de naciones que intentará destruir a Israel en los últimos tiempos, no parece un relato antiguo, parece un análisis geopolítico del siglo XXI. Las naciones mencionadas, con sus nombres antiguos, corresponden hoy a regiones estratégicas que comparten ideologías, intereses y rivalidades muy definidas. Regiones que mantienen una hostilidad abierta o encubierta hacia Israel. Y lo sorprendente es que esa coalición no existía hace 100 años ni hace 50, pero hoy sí existe. Se ha formado lentamente, casi sin que el mundo se diera cuenta. Jesús dijo que cuando veamos estas cosas no debemos caer en desesperación, todo lo contrario. Dijo que levantáramos la cabeza porque nuestra redención está cerca. Esta frase es más profunda de lo que parece. Levantar la cabeza no significa mirar el cielo físicamente. Significa vivir con conciencia espiritual, sin miedo, sin distracciones, sin perder el enfoque. Significa entender que la historia no se dirige al caos, sino al cumplimiento. No se dirige a un colapso sin sentido, sino a una culminación planificada por Dios desde antes de la creación. Y este punto es crucial. El cumplimiento profético no es un anuncio de tragedia, sino un anuncio de esperanza. Esperanza para quienes permanecen firmes. Esperanza para quienes no se dejan arrastrar por el ruido del mundo. Esperanza para quienes reconocen que la palabra no ha fallado y no fallará. Sin embargo, para quienes ignoran estas advertencias, el mismo proceso que da esperanza también produce confusión y temor. Jesús explicó que sería como en los días de Noé. La gente vivía su vida con normalidad, comían, se casaban, trabajaban, hacían planes, no hacían nada malo en sí. El problema es que no discernieron el tiempo. De la misma manera, hoy hay millones de personas que viven de forma completamente ajena al panorama espiritual. No porque sean malas personas, sencillamente no entienden los tiempos. Han llenado su vida de ruidos, de ocupaciones, de compromisos, de metas laborales, de entretenimiento constante. La espiritualidad se volvió un elemento opcional. La Biblia se volvió un libro más. Pero para quienes viven atentos, esto no es un tiempo de confusión. Es un tiempo de claridad. Es un tiempo que exige firmeza, valentía espiritual y discernimiento. Y hay algo más profundo aún. Jesús no solo habló de señales externas, habló de una condición interna. Dijo que muchos tropezarían, que muchos se enfriarían, que muchos serían engañados. Esta es una advertencia para la iglesia en general. La tensión espiritual no viene solo de afuera, viene desde adentro. El mundo actual ofrece una espiritualidad cómoda, superficial, centrada en las emociones. Una espiritualidad que evita el llamado al arrepentimiento. Una espiritualidad que entretiene, pero no transforma. Y este tipo de espiritualidad es peligrosa porque anestesia el corazón. Cuando el creyente deja de buscar a Dios de manera genuina, pierde sensibilidad espiritual. Y cuando pierde sensibilidad espiritual, deja de reconocer las señales. Y cuando deja de reconocerlas, vive como si estas palabras no tuvieran urgencia.
Este es uno de los riesgos más grandes de esta generación. El riesgo de acostumbrarse a vivir sin profundidad espiritual. El riesgo de dejar que la rutina haga callar la voz de Dios. El riesgo de confundir actividad religiosa con intimidad real con el Creador. Pero no estamos hablando de miedo. Estamos hablando de despertar. Estamos hablando de recordar que Dios no anunció estas cosas para asustar, sino para preparar. Anunció estas cosas porque nos ama. Porque no quiere que vivamos dormidos mientras el mundo se sacude. Porque no quiere que nos dejemos llevar por doctrinas pasajeras. Porque no quiere que nos hundamos en la misma confusión que domina a quienes no conocen la verdad. Estamos llamados a mantenernos de pie, mantenernos firmes, a mantenernos alertas. No para escondernos, sino para brillar. La palabra dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Esto no es una advertencia, es una misión. Cada creyente forma parte de ese llamado. Cada testimonio, cada palabra, cada obra de misericordia contribuye a este propósito. Dios no nos puso en esta generación por accidente. Nos puso aquí porque somos parte de un momento estratégico. Somos parte de un tiempo que requiere luz en medio de oscuridad, verdad en medio de confusión y fe en medio de incertidumbre. Todo esto nos prepara para la siguiente etapa. En la última parte veremos cómo este panorama profético no solo anuncia lo que viene, sino que confronta nuestra vida actual. Veremos por qué la profecía bíblica no es un tema teológico más, sino una invitación urgente a vivir con propósito, con convicción y con una fe que no se rinde ante el avance del mundo. Quédate conmigo. La parte final será la más reveladora y necesaria. A lo largo de todo este recorrido, hemos visto cómo la historia, la profecía, los acontecimientos modernos y la condición espiritual de nuestra generación convergen de una manera que jamás se había manifestado en ningún otro siglo. Y ahora, al entrar en esta última parte, es necesario detenernos por un momento y mirar no solo lo que está ocurriendo fuera de nosotros, sino lo que está ocurriendo dentro de cada uno. Porque la profecía no es únicamente un mapa del futuro, es un espejo del presente. Es una invitación a examinar la vida, el corazón, las decisiones y la dirección en la que cada persona está caminando. Cuando Jesús habló del fin de los tiempos, no lo hizo para crear miedo, sino para provocar un despertar. Él sabía que llegaría un punto en la historia en el que la humanidad estaría tan saturada de información, tan distraída por el ritmo acelerado de la vida, que el mensaje espiritual quedaría relegado a un segundo plano. Sabía que el ruido del mundo competiría con la voz de Dios. Sabía que la comodidad se convertiría en un obstáculo para la transformación. Y por eso sus palabras atraviesan los siglos con una claridad que sigue siendo igual de fuerte hoy. Velad, estad atentos, estad preparados. Pero la preparación no consiste en acumular conocimientos. Consiste en cultivar un corazón sensible, una fe sólida y una relación real con el Creador. Consiste en vivir conscientemente, entendiendo que el espíritu necesita más alimento que el cuerpo, que la mente necesita más verdad que entretenimiento y que el corazón necesita más gracia que admiración humana. Y en una época donde todo invita al ego, al ruido, al exceso y a la prisa, este llamado se vuelve aún más urgente. Muchos se preguntan qué deben hacer en tiempos como estos. Algunos desean señales espectaculares, movimientos visibles, manifestaciones extraordinarias. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera preparación comienza en lo secreto, comienza en la vida interior, comienza en el silencio del corazón donde Dios habla sin necesidad de estruendos, porque el mayor peligro de esta generación no es la maldad exterior, es la indiferencia interior. No es la persecución, es la distracción. No es la oscuridad, es la tibieza. Por eso es tan crucial mirar dentro de uno mismo, no para generar culpa, sino para permitir que la verdad ilumine cada rincón del alma, porque cuando la luz entra, la confusión se disipa. Cuando la luz entra, el miedo retrocede. Cuando la luz entra, la identidad se restaura. Y cuando la luz entra, la persona comienza a comprender lo que la profecía realmente anuncia. No un final trágico, sino una transición. No una derrota, sino un cumplimiento. No un abandono, sino una consumación del propósito eterno de Dios. El regreso de Jesús
No es el último capítulo de una historia triste, es el inicio de una nueva creación. Es la restauración de un mundo que fue dañado por el pecado. Es el cumplimiento de una promesa hecha desde la antigüedad. Una promesa que atraviesa a Abraham, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles y que llega hasta nosotros. No como una teoría religiosa, sino como una realidad histórica que se acerca con pasos silenciosos pero firmes. Sin embargo, es aquí donde cada persona debe decidir qué hará con esta verdad. Porque la profecía no deja espacio para la indiferencia, no permite una posición neutral. Uno puede aceptarla o rechazarla, pero no puede ignorarla. Y esta decisión define el rumbo espiritual de cada vida. La profecía no se trata solo de naciones, de guerras o de señales en los cielos. Se trata del alma humana. Se trata del destino eterno. Se trata del encuentro inevitable entre el Creador y su creación. Mientras el mundo avanza hacia un punto decisivo, la invitación sigue siendo la misma que Jesús hizo hace 2000 años. Venid a mí. No dijo encontrad una religión, no dijo buscad un sistema, dijo venid a mí. Porque la fe bíblica no es un conjunto de rituales, es una relación, es una respuesta, es un acto de entrega que libera, transforma y abre los ojos a la realidad espiritual. Y esta relación no está reservada para unos pocos, está abierta para todo aquel que desea encontrar verdad en un mundo que ya no sabe distinguirla. Este es el momento en el que cada persona que escuche este mensaje debe preguntarse dónde está su corazón. No en términos emocionales, sino en términos espirituales. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué tan firme es tu fe? ¿Qué tan profunda es tu búsqueda? ¿Qué tan dispuesto estás a vivir de forma congruente con la verdad que conoces? Y si tu respuesta es que estás lejos, que te sientes débil, que te sientes perdido, confundido, entonces este mensaje es para ti más que para nadie. Porque Dios no habla para condenar, habla para restaurar, no llama para juzgar, llama para levantar, no advierte para infundir miedo, advierte para despertar. Y el despertar espiritual comienza con un paso sencillo pero poderoso. Reconocer la necesidad que todos compartimos, la necesidad de gracia, la necesidad de perdón, la necesidad de guía, la necesidad de una esperanza que no dependa de las circunstancias cambiantes del mundo. Israel ha sobrevivido contra toda lógica humana porque Dios es fiel a su palabra. Ese mismo Dios es fiel contigo. Él no se cansa, no se retracta, no se rinde contigo. Él continúa llamando aun cuando tú te alejas. Continúa buscando aun cuando tú te escondes. Continúa ofreciendo vida aun cuando el mundo ofrece confusión. Y esa fidelidad que ha preservado a una nación durante milenios está disponible para cada alma que decide volver a Él. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Puede ser el momento que cambie el rumbo de tu vida, un momento en el que decides dejar atrás cargas que has arrastrado durante años, un momento en el que eliges rendir tus miedos, tus errores, tus heridas y tus dudas en manos de aquel que puede sanarte y darte un futuro diferente. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas veces dijiste que cambiarías y no pudiste, Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo sinceridad, te está pidiendo un corazón dispuesto. Si deseas dar ese paso, puedes hablar con Dios desde donde estás. No necesitas fórmulas, no necesitas un lugar especial, solo necesitas honestidad. Puedes decirlo con tus propias palabras o puedes seguir esta oración si así lo deseas. Señor, reconozco que te he dejado fuera de mi vida, reconozco que he vivido en mis fuerzas y que he cargado cosas que no puedo resolver solo. Hoy quiero volver a ti. Quiero que tú seas mi guía, mi paz y mi verdad. Creo que me amas y que tu propósito para mí es mayor que cualquier error que he cometido. Te entrego mi vida y te pido que me transformes desde adentro. Dame fuerza para caminar contigo cada día. Gracias por escucharme y por recibirme. Cuando una persona ora desde un corazón sincero, comienza un proceso que no depende de emociones momentáneas, depende de una obra espiritual real. Dios empieza a trabajar donde nadie más puede trabajar. Empieza a sanar lo que nadie más puede sanar. Empieza a abrir caminos donde solo había puertas cerradas. Y esta transformación no sucede en un día, pero comienza en un día. Y ese día puede ser hoy.
Antes de terminar, quiero agradecer a cada persona que ha llegado hasta este punto del mensaje. Tu tiempo y tu atención son valiosos y que estés aquí dice mucho sobre tu búsqueda espiritual. Si este contenido ha hablado a tu corazón, te invito a apoyar este canal. Tu like, tu comentario, tu suscripción ayudan a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. No estás apoyando un proyecto humano, estás apoyando la difusión de un mensaje que puede cambiar vidas. Gracias por acompañarme en esta serie. Gracias por tu disposición a profundizar en temas que muchos prefieren ignorar. Y gracias por mantener un corazón abierto a la verdad. Que Dios te fortalezca, te ilumine y te guarde todos los días de tu vida. Y que su paz, esa paz que no depende de nada externo, permanezca contigo donde quiera que vayas. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí